sean en relación a los beneficios de la sociedad y no a sus propios intereses particulares. ¿Correcto? O sea, lo que hace la Constitución en sí es organizar jurídicamente a la población y determinar las pautas para la política que se va a hacer en esa población. ¿Correcto? O sea, es un documento muy importante. La Constitución es la ley máxima y superior de un Estado, sobre todo de un Estado soberano. ¿Qué es un Estado soberano, profesor? Por favor, ayúdeme. Un Estado soberano es aquel que se gobierna a sí mismo. Es aquel que toma decisiones sin preguntarle a otros, ¿no? Aquel que dicta sus normas dentro de su territorio y solamente dentro de su territorio se van a cumplir. Y es el encargado de hacer un seguimiento y sancionar a los que la infringen. También un Estado soberano se hace respetar en el contexto internacional. Le dice a los demás estados, oye, yo te conozco a ti, yo sé que tú eres independiente, pero tú reconóceme también eso, ¿no? Es un Estado que participa de la comunidad internacional a través de las diferentes actividades, por ejemplo, las actividades económicas. Eso es un Estado soberano. Es la norma fundamental que sustenta toda la actividad legal y la competencia del Estado. Los compromisos, obligaciones, servicios, ¿no? De repente, programas y todo lo demás que haga el Estado está sustentado en la Constitución. O sea que es razonable los actos que realiza una autoridad, de repente no sé, enviando dinero, haciendo horas, contratando personal, firmando contratos y qué sé yo, porque todo lo que hace está sustentado en la Constitución. La Constitución me dice que puedo hacer eso y lo hago. Y si tú me dices que no lo puedo hacer, acá está la Constitución y ella me está dando la capacidad. Pero ojo, yo lo hago y lo hago porque la Constitución me lo permite, pero dice aquí una parte muy bonita, dice en aras del beneficio común. ¿Qué quiere decir? Que las decisiones o los actos que yo hago o la autoridad que tengo, la tengo para ti, para servirte a ti, no para servirme de ti, ¿correcto? O sea, le da potestad, da una organización, determina el nivel más alto, pero a su vez también le pone límite, ¿no? A las autoridades o al gobierno, ¿no? O a todos aquellos que tengan poder de decisión sobre la población en sus manos. Constituye un sistema de normas de características intangibles y básicas. Es también llamado ley suprema. Es importante porque sus principios y normas defienden la forma de gobierno de un país y también la organización de sus poderes. Pregunta, ¿cuántos poderes tiene el Estado? ¿Cuántos poderes tiene el Estado, alumnos? El Estado tiene 3 poderes o 3 estamentos, le llaman, ¿no? ¿Cuáles son, profesor? Yo sé. Los poderes del Estado, profesor, son legislativo, ejecutivo y judicial, profesor, ¿correcto? Entonces, esos 3 estamentos del Estado, ¿no? Esos 3 estamentos son acompañados de otros que son conocidos como órganos constitucionales y que yo sé, profesor, son muy importantes porque le dan la continuidad, ¿no? De brindarle la satisfacción o los servicios a la población. ¿Correcto? Entonces, no solamente habla de normas, sino también le dice al Estado o al gobierno en especial cómo te vas a ordenar, ¿no? Qué autoridades vas a tener, qué jerarquías van a tener, dónde vas a hacer, dónde no vas a hacer, cosas así. Mira, salen muchas cosas, muchos contenidos dentro de la Constitución. Y precisamente tenemos que ver eso, el contenido de la Constitución. Me dice, en la Constitución vamos a encontrar 2 partes muy importantes. En todas las constituciones, ¿ah? No estoy hablando de la constitución solo del Perú, la constitución solo de Chile, la de Venezuela, la de Inglaterra, la de Estados Unidos, la de Japón y otros, no. Sino que estoy hablando de las constituciones en general. Van a tener 2 partes muy bien marcadas. Uno, que va a ser la parte dogmática, y 2, que va a ser la parte orgánica. Obviamente, la parte dogmática y la parte orgánica se unen en una sola, que es la constitución. ¿Qué cosa es la parte dogmática? Me dice que contiene los derechos, ¿no? Y los deberes del ciudadano. Contiene los derechos como los deberes que tiene todo ciudadano. Y también en la parte dogmática vamos a encontrar la forma de gobierno, ¿no? O sea, qué competencia, qué capacidad, qué facultad, ¿no? ¿Qué don posee el gobierno para gobernar? Entonces, una vez más, la parte dogmática tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con la doctrina, ¿no? Tiene que ver con lo que uno puede y no puede hacer. Eso que uno puede y no puede hacer se llama derecho.
y su contraparte es el deber. Entonces yo debo entender que en la parte dogmática están mencionados los derechos. En la parte dogmática están mencionados los derechos. ¿Te escuchó? Fuerte. Fuerte, fuerte. Está bien la respuesta. Están mencionados los derechos ¿Humanos? como los... Sí, están mencionados los derechos y los derechos humanos. Humanos. Ya, perfecto. Como los... Deberes del ciudadano. Como los Ah, deberes. los deberes del ciudadano. Claro. O sea, dentro de la parte dogmática encuentro derechos y deberes. Sí es cierto que la presentación dice del ciudadano, pero no solamente del ciudadano, también del gobierno. Porque el gobierno tiene derechos y también tiene deberes. Entonces, en la parte dogmática podría resumir que encuentro derechos y deberes. ¿Correcto? Y como tú sabes por las clases anteriores, los derechos no prescriben. ¿No? Los derechos no prescriben. ¿Qué significa ese término, profesor? Los derechos no tienen fin, no acaban. ¿No? No les puedo decir ya hasta aquí nada más. Los derechos perduran con el tiempo, perduran, ¿no? Superan el elemento tiempo. Entonces, profesor, distancia incluso. Entonces, profesor, ¿qué puedo entender? ¿Que la parte dogmática siempre va a existir? Siempre va a existir. Porque siempre van a existir los derechos. Ah, ya. ¿Y también habla de los derechos del gobierno? Sí. Y por lo tanto, también vamos a hablar del deber. También. ¿Correcto? Muchos analistas de la Constitución mencionan que la parte dogmática de esta es invariable. Quiere decir que no se puede retirar. Si por ejemplo, un gobernante quiere promover el cambio de la Constitución, lo que no va a poder cambiar es la parte dogmática. No puede quitar. No se le puede quitar a eso, porque eso es imprescriptible, ¿no? No se puede retirar eso. Pero lo que sí se puede hacer en la parte dogmática es variar, ¿no? El derecho para ajustarlo a la realidad. No se puede quitar el derecho, pero sí puedo tomar el derecho y hacerle modificaciones, porque obviamente mi sociedad tiene ciertas costumbres, tiene ciertas ideas, ¿no? Entonces yo tengo que cambiarlo porque obviamente se tiene que ajustar a la realidad, la Constitución. Pero no quitar. Eso es lo importante de la parte dogmática. No cambia. O sea, no cambia porque no se retira. No está ausente. Siempre va a estar presente. La otra parte de la Constitución se le conoce como parte orgánica y viene de orden. Entonces, profesor, ya entendí. La parte orgánica tiene que ver con cómo se ordena o cómo se organiza el poder que va a tener el Estado. Y como lo dijeron muy bien ustedes, el Estado se divide Poderes. en tres poderes. Entonces la parte orgánica va a decirle a cada poder del Estado cómo se deben ordenar en cuanto a ese poder que se les ha brindado. Por ejemplo, al poder legislativo se le da poder, por eso se le llama así, y se le da el poder de legislar. Al poder ejecutivo se le da poder, por eso se le llama así, y se le da el poder de ejecutar. Y al poder judicial se le da poder, ¿para qué? Para poder administrar justicia. Entonces, cada uno de estos poderes tiene una capacidad de hacer, ¿correcto? Tiene el talento, tiene la facultad de poder regir sobre diferentes campos dentro de ese territorio, porque obviamente están ligados a la Constitución. ¿Ya? Ya cada uno lo vamos a ir estudiando más adelante. Por el momento solamente estamos estudiando la Constitución y lo que menciona la Constitución. Hasta este punto, ¿se ha entendido? Sí. Sí, Ya, profesor. entonces, ¿qué goza la Constitución? ¿Una norma de cualquier nivel? ¿Sí o no? No. No. ¿Es la norma de menor nivel? ¿Sí o no? No. No. ¿Es la norma suprema? Sí. ¿Y pertenece a un estado monárquico o un estado moderno? A un estado moderno. A un estado moderno, ¿correcto? ¿El estado tiene que ser dependiente o soberano? Soberano. Tiene que ser soberano, ¿correcto? Soberano. Tiene que ser soberano. El contenido de la Constitución se divide en contenido legal y contenido normativo, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero?
en contenido legal y contenido normativo, ¿verdadero o falso? Falso, falso, Falso. Falso, porque el falso. contenido de la Constitución, de cualquier Constitución, se divide en contenido dogmático o parte dogmática y parte Orgánico. orgánica. Profe, me confundí aquí. Muy bien, está bien confundirse, más bien hay que confundirse para saber que esa no era la respuesta y nunca más volverla a decir. Así que el error nos permite ganar experiencia, no te tienes por qué sentir mal. En la parte dogmática se va a prever, se va a hacer mención de cómo se debe ordenar la estructura del Estado, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, muy bien, así esa Falso. contundencia. No, profesor, porque en la parte dogmática se van a establecer los derechos y Deberes. Deberes del Deberes. ciudadano. los derechos y deberes del ciudadano y también del gobierno, ¿sí o no? Por lo tanto, profesor, yo llego a la conclusión que la parte dogmática es variable, ¿verdadero o falso? Verdadero. Es variable, ¿verdadero o falso? Verdadero. Es Falso. falso, profesor, porque la parte dogmática no puede variar. Cuando digo variar, me refiero a cambio o a que se puede ausentar. Cuando digo variar, ¿me refiero a cambio o me refiero a que se ausente? Cambio. Cambio. Pero si yo te digo que la parte, pero si yo te digo que la parte dogmática es invariable, entonces estarías oponiéndote a tu respuesta, pues. Porque la parte dogmática no varía, ¿cierto? Tú has dicho eso. Entonces, si tú me dices que la parte dogmática se refiere a cambio, entonces te contradices. No es así, profesor. La parte dogmática no varía, no porque no pueda ajustarse a la realidad, sino porque no puede estar ausente. ¿Ya? O sea, si yo cambio una constitución, lo que yo no voy a variar nunca de una constitución y siempre va a estar, quiéralo o no, va a ser la parte dogmática. Por eso digo, cambié de constitución del 23 a la constitución del 26. O sea, de 1823 a 1826, pregunta, ¿qué cosas sí había en cualquiera de esas dos constituciones? Parte Dogmática. parte dogmática. Dogmática. Y de la 26, y de repente hasta la constitución del 29, profesor, habrá cambiado porque ahora ya no son las mismas, pero la parte dogmática se mantiene. Ahora, pregunta, ¿la constitución de 1823 y la constitución de 1993 tienen parte dogmática, sí o no? Sí. Sí tienen parte dogmática. Sí. Se mencionan derechos y deberes, pero ¿serán los mismos derechos para los mismos ciudadanos o habrán cambiado estos derechos y deberes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Seguirán siendo los mismos derechos como se hacían antes para hoy? ¿O habrán variado? Claro, Variado. porque se tienen que ajustar, ¿sí o no? Por ejemplo, el derecho a la vida era un derecho que gozaban solo los miembros de una élite cuando hablábamos en el esclavismo. En el esclavismo existía el derecho a la vida, sí, y los esclavos tenían derecho a la vida también, pero a los esclavos no se les reconocía, pues. O sea, el esclavo tenía derecho a vivir, ese es su derecho, pero no lo podía ejecutar, no tenía todavía esa capacidad porque no se le permitía, porque estaba en condición de esclavo. Cuando el amo se dio cuenta que el esclavo se dio cuenta, cuando el amo, tú vamos a suponer que tú eres un amo y yo soy tu esclavo, mientras que yo no tenga la capacidad de razonar sobre mi derecho a la vida, tú me vas a gobernar. Pero el día en que yo me dé cuenta que soy esclavo y me canse de mi esclavitud y me enfrente a ti, tú en ese momento vas a decir, ¿te diste cuenta? Te lo reconozco, ¿correcto? Y por lo tanto, voy a dejar de ser esclavo. No es que el derecho se haya creado para mí, sino que el derecho existía, pero no podía ejecutarlo porque no tenía la capacidad todavía. No se me reconocía esa capacidad. Pero para que se reconozca, chicos, tiene que haber lucha. Sin lucha, ¿no? Si no luchamos, no se nos reconoce nada. Pero todo lo que hemos obtenido hasta hoy en día, los derechos, no son una mera casualidad. No es una cuestión de que, ay, qué bonito, deshojaron margaritas, o de repente por ahí se pusieron a jugar, hicieron un juego y el premio era tener... No, tuvo que haber muertes. Detrás de cada derecho, y sobre todo los derechos esenciales, hay muertes. Muertes de personas que dieron sus vidas para que esos derechos se puedan reconocer, como el derecho al trabajo.
el derecho al trabajo y a la remuneración justa y al derecho a las 8 horas diarias, ¿no? Que deben ser el tope, ¿no? Es un derecho, no que el que los contrataba dijo, ya, pobrecitos, me dieron pena, ya 16 horas, no, ahora que sean 12 y después 8, no. Sino que esa gente, esos trabajadores en ese entonces, tuvieron que sacrificar sus vidas para que luego la comunidad internacional se dé cuenta que había una explotación, que había una violentación, que había un trato inhumano sobre estos trabajadores. Y por lo tanto, de ahí en adelante se reconocieron, no se crearon, se reconocieron. Es igual acá. Las constituciones a lo largo del tiempo van a tener su parte dogmática y su parte orgánica. Pero lo que no va a variar, no porque no se pueda ajustar a la realidad, sino porque se tratan de diferentes contextos y hay que adaptar el derecho, es que exista esta parte dogmática. Los derechos y los deberes van a existir a pesar de que el tiempo no sea diferente. De repente hoy estamos en el 2021, dentro de un tiempo estaremos en el 2091 y seguirá existiendo una constitución con su parte dogmática. Y los derechos y deberes seguirán existiendo, adaptados a esa nueva realidad, ¿me entienden? Pero seguirán existiendo los derechos y deberes. En cambio, en una constitución se ve la parte orgánica, pero la forma como se ordena la sociedad o el gobierno va a cambiar. De repente, hoy, en la constitución dicen, el poder del Estado se divide en legislativo, ejecutivo y judicial. Y de repente crean una nueva constitución y dicen, no, ahora el poder del Estado es el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder electoral y el poder civil. Pero antes no había. Claro, porque ahora se ordena de otra manera. O de repente en la futura constitución dicen, no, vamos a tener como jefe de Estado ya no un presidente, sino a un primer ministro. ¿Qué pasó? Cambió la forma como se ordena el poder o cómo se ordena la dirección o la conducción sobre una población. Pero los derechos se mantienen. ¿Se entendió? Sí, Sí. profesor, yo sí Muy entendí. bien, muy bien. Entonces ya saben el contenido de la Constitución. Seguimos avanzando. El poder para crear una Constitución, ¿ya? Porque nosotros hablamos de crear una Constitución, pero obviamente tiene que haber una capacidad, tiene que haber un poder, tiene que haber algo que permita a unos cuantos, ¿no? Crear una Constitución se conoce como poder constituyente. ¿Ya? A ver, una vez más. El poder, la capacidad de crear una Constitución se le va a llamar como poder constituyente. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué cosa crea un poder constituyente? Crea instituciones. Pero antes de crear instituciones, este poder constituyente debe crear una constitución. Hay dos maneras de crear una constitución con el poder constituyente. Uno, la Asamblea Constituyente y dos, el Congreso Constituyente. Una vez más, para los que todavía no me están entendiendo. Cuando uno quiere crear una constitución o quiere crear algo dentro de un Estado, ¿no? y necesita tener poder, ese poder se le llama poder constituyente, porque sirve para crear. Cuando hablamos de la Constitución, el poder constituyente se puede presentar de dos maneras. Puede ser mediante una asamblea constituyente o puede ser a través de un congreso constituyente. Pero ya sea que utilice una asamblea o ya sea que utilice un congreso, igual, cualquiera de los dos caminos me lleva a crear una constitución. Sin embargo, alumnos, tiene que haber una diferencia entre ellos porque si no, pues, ¿por qué tienen diferentes nombres? La asamblea constituyente sirve para crear una constitución. Es el conjunto de personas elegidas por la población, ¿no? O sea, son personas que salen del pueblo, obviamente con formación, con preparación, con aceptación, y estos son elegidos mediante actos democráticos, se reúnen y su misión al reunirse es crear una nueva constitución, o sea, una nueva carta magna, una nueva norma suprema. ¿Entendido? Pero, por otro lado, tenemos al Congreso Constituyente. ¿Y qué hace un Congreso Constituyente? Se elige de manera democrática entre los miembros de la población, a los que son idóneos, a los preparados, ¿no? A los que pueden ser aceptados por la mayoría, para crear una constitución. Profe, disculpe, no sé si estoy mal, pero usted dijo eso igualito en la Asamblea Constituyente. O sea, usted dijo que que se unen, se escogen personas, se unen y crean una nueva constitución. Bueno, esa es su misión.
y acaba de decir lo mismo en el Congreso Constituyente. ¿Dónde estará la diferencia? En que el Congreso Constituyente, además, se va a encargar de legislar. ¿Qué pasa? Las leyes son muy importantes para una población porque vienen a ser los parámetros, las reglas, las líneas, los topes, las órdenes que envía en este caso una autoridad. Las leyes son muy útiles porque gracias a las leyes nosotros sabemos qué hacer y qué no hacer, ¿correcto? O sea, yo sé qué cosas sí puedo hacer porque está dentro de mis posibilidades, dentro del marco de la ley, y qué cosas están prohibidas y obviamente no debo hacer porque están fuera del marco de la ley. Entonces, normalmente las leyes las crean los representantes del legislativo, es decir, por ejemplo, en nuestro país, el Congreso, pero hay otros países que su legislativo no está representado por un Congreso, está representado por un parlamento, por ejemplo, o por una cámara. Entonces, ¿qué pasa? Ellos son los encargados de crear las leyes. Pero un Congreso Constituyente se va a formar cuando hay un problema con esa institución, cuando hay un problema con ese Congreso, Parlamento o Cámara. ¿Y por qué puede haber un problema, profesor? Porque de repente los han disuelto. De repente no existían y por lo tanto, como no existen, ¿quién va a crear? Pues nadie lo va a crear. Nadie puede crear una norma, una ley, si no existe. Entonces, como no existe, existe la necesidad, ¿no? O sea, hay una necesidad de crear una constitución, pero en paralelo, también dictar leyes. Porque si solamente nos enfocamos a crear constitución, sabiendo que no hay un parlamento, un congreso o una cámara, vamos a tener un problema porque no vamos a tener leyes. Entonces, ¿qué cosa se hace? Se elige a un conjunto de representantes que hagan la constitución muy parecida a lo que está al costado, pero también a esos mismos se les encarga algo. Se les dice, oye, ¿sabes qué? De pasadita, encárguense ustedes de hacer leyes, pues. Porque la persona o la institución que hacía eso ahorita no existe. Entonces no podemos estar sin leyes, por lo tanto, haz las dos actividades tú. ¿Entendido? Y aquí tenemos el poder constituyente, mira. Es la facultad para reformar total o parcialmente el sistema normativo peruano, en el que estamos hablando del caso del Perú. Tenemos a la Asamblea, tenemos al Congreso y tenemos una nueva opción que no es propiamente un poder constituyente, sino es más una materia de consulta, es una materia de respaldo, que puede ser válida siempre y cuando reúna ciertas características. Se le llama el proceso de referéndum. A ver, si me has entendido, ¿la Asamblea Constituyente es un poder constituyente o poder constituido? Escucho. Constituyente. Muy bien, Constituyente. muy bien, porque se encarga de crear. Pregunta, ¿el poder legislativo, o sea, Congreso de la República, los ministros de Estado, la SUNAT, las municipalidades, ¿son poder constituyente o poder constituido? Constituyente. Constituyente. A ver, piénsalo, No, piénsalo. constituido, constituido, Son profesor, constituidos constituido. porque son creados de la Constitución, ¿correcto? O sea, el poder constituyente sirve para crear una constitución. Y el poder constituido es el poder que se tiene partiendo de la Constitución para crear. Puede ser poderes, puede ser entidades, puede ser empresas, puede ser programas, todo lo que pueda hacerse, pero salida de la Constitución. ¿Estamos? Claro que yo no les estoy enseñando ni poder constituyente ni poder constituido. Esta parte que yo les enseño solamente es la puntita del iceberg cuando uno estudia derecho, ¿no? Porque obviamente en el tema de derecho, este es de derecho general, ¿no? El que quiere ser abogado, de todas maneras este capítulo lo va a ver, quiéralo o no lo va a ver, pues eso se llama derecho constitucional. Entonces lo va a tener que revisar. Pero a ustedes les enseño porque obviamente estamos haciendo constitución. Entonces ya tú sabes qué cosa era el poder constituyente y qué cosa era el poder constituido. Profesor, ¿quién tiene poder constituyente? Te sacas 20, ¿eh? Si me dices quién tiene poder constituyente. ¿Quién? Yo sé que el poder constituyente lo puede tener la Asamblea y el Congreso, pero inicialmente, ¿quién lo tiene? Piensa, razona, a ver, ¿de dónde proviene el poder constituyente? O sea, el poder de crear. Del
del Vamos. pueblo. Muy bien. Excelente respuesta. El poder constituyente proviene del pueblo. Pero como somos tantos, nos escogemos entre nosotros a un grupo para que ese grupo represente el poder de los demás. Excelente respuesta. Muy bien. Y obviamente con esa representación, con esos que hacen la constitución, se forma el poder constituido. La verdad es que me ha agradado bastante, me he sentido bastante emocionado por la respuesta porque no cualquiera te da esta respuesta. Muy bien. Y si la han pensado, genial todavía, ¿no? Los demás la han... Genial. Hablamos de la Constitución del Perú, que es la Constitución, bueno, que nos rige, es la Constitución que nos interesa. Me dicen que es la carta más importante. Bueno, ya esto ya es parte de lo que había enseñado, ¿no? Es la norma más importante, marca los principios jurídicos, políticos, sociales, filosóficos, económicos, de toda índole, ¿no? O sea, es una norma que se mete en todo, de una u otra manera. Si tú lees la Constitución en su contenido, habla de la familia, habla de la empresa, habla de la persona, habla de las relaciones, ¿no? De entre ciudadanos, de cómo crear, ¿no? O sea, habla de un sinfín de cosas. Habla de la vida, de la salud, del trabajo, del ambiente. O sea, es una norma que trata en lo posible, nunca va a lograr la perfección, pero trata en lo posible de abordar todos los puntos que son esenciales para la población, ¿no? Obviamente, y te lo dije, tiene errores. La Constitución, su principal error, el principal, es que es una norma que todavía no ha sido terminada. Y si uno cree que vamos a suponer que juntamos a los más expertos, a los mejores profesionales para hacer una constitución, obviamente si son los mejores, su resultado debe ser bueno, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Si yo junto a los mejores al hacer algo, ¿cómo sería lo que hacen? Mejor. Sería mejor, bueno, ¿sí o no? Pero escúchame, a pesar de eso, seguiría siendo imperfecta. Pero profesor, si ha juntado a los mejores, ¿por qué no podría ser algo perfecto? Porque hay muchas cosas que pueden quedar todavía libres o muchas cosas pueden ir variando en el tiempo. Entonces, como van variando en el tiempo, esos detalles que no van a ser resueltos porque se dieron en otro momento, van a ser insatisfacción para algunos. Y por lo tanto, esa norma tendrá que ser nuevamente modificada y nuevamente modificada y nuevamente modificada. Y de eso se trata. Nosotros estamos tan creídos que la misma constitución que se creó en el 93 tiene que ser la misma que hoy en día rige en el 2021. Recontra equivocados. Sí es cierto que la constitución es importante, pero también es cierto que es una norma imperfecta. Y es una norma imperfecta que se tiene que buscar adaptar a las realidades para acercarse a la perfección sabiendo que nunca va a llegar. ¿Correcto? Entonces, de eso se trata en el caso de la Constitución, ¿no? La peruana, que rige sobre el territorio peruano, sobre las leyes que se hacen, sobre el territorio, la población en especial y las actividades que se realizan, ¿ya? La Constitución de 1993, ¿no? Que es la Carta Magna, norma suprema del Estado, establece el ejercicio de la autoridad y los deberes y derechos del ciudadano. Creo que eso ya lo venimos discutiendo bastante tiempo. Dice, su estructura es la siguiente. A ver, si se dan cuenta, mis queridos alumnos, aquí tenemos, ¿no? No sé, no se nota bien, creo que es es una especie de Parece del soldado. 1993, profesor. Claro, ¿no? Pero si nos damos cuenta ahí hay como que alguien luchando encima de otro. Claro, porque la constitución es el resultado de una lucha. No es que alguien dice, pues podemos cambiar la constitución y los demás dicen, ya, cámbiala. No. Muchos van a estar de acuerdo con el cambio y muchos van a decir, no, no, ¿por qué la vas a cambiar? Pero para eso se da el tema del enfrentamiento, ¿no? Pacífico, a través del habla, a través de la manifestación de opiniones, y de repente la mayoría decidirá sobre la minoría y los otros tendrán que respetar esa decisión, ¿no? Los que obviamente no vean reflejados sus ideas en lo que se está decidiendo, tendrán que decir, bueno, pues lo dije, no me tomaron en cuenta, la mayoría lo hizo, pero por lo menos aporté con algo, ¿no? Algo va a tener que cambiar de lo que nosotros, de lo que se está aprobando. Esta constitución es muy importante porque, como te digo, marca el camino, los diferentes aspectos de la ciudadanía, del Estado, del gobierno. Cuenta con un preámbulo, hay una introducción, tiene 6 títulos, tiene 26 capítulos, tiene 206 artículos y tiene 16 disposiciones transitorias, que son finales y transitorias, ¿no? 8-8. Todos ellos son los contenidos, ¿no? O sea, no es, a pesar de que yo te pongo aquí bastantes cosas, no es un texto enorme, es un librito hasta de bolsillo, pero chiquito pero poderoso, ¿no? Chiquito pero marca muchas cosas importantes. A veces en tus ratos libres tú quieres conocer un poquito de tus derechos, puedes ir leyendo, ¿no?
¿no? Puedes ir leyendo porque obviamente te va a ayudar mucho. Y desde ya te digo, necesito que tú te aprendas, ¿no? El artículo 43. O sea, para mí es importante que te aprendas el artículo 43 de la Constitución e incluso el artículo 44. Tal vez el 44 yo te voy a pedir, ¿no? Que tú sepas algunos detalles de él, pero el 43 no te lo voy a perdonar. El 43 te lo vas a tener que saber al derecho y al revés. Profesor, ahora, ¿es un texto enorme? No es un texto enorme, ¿no? Te habla de la República del Perú. La República del Perú es social, ¿no? Independiente, democrática y soberana. El Estado es uno indivisible, ¿no? Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se basa en el principio de separación de poderes. O sea, se organiza bajo ese principio. Eso es, nada más. Te puedes aprender la letra de una canción, no te vas a aprender eso. Pero te lo tienes que aprender porque yo te lo voy a preguntar en el examen. Te estoy adelantando. ¿Ya? La constitución que tenemos en el Perú, las constituciones del Perú son 12, ¿no? Son 12 constituciones. La primera es la constitución de 1823. ¿Quién estaba en ese entonces? ¿Quién estaba? ¿Quién nos había, quién nos estaba gobernando en ese momento? Pues Don José de San Martín. muy bien, el general Don José de San Martín. El general Don José de San Martín no tenía la intención de gobernarnos. Él tuvo que aceptar el cargo por la presión mediata. Bueno, se había declarado la independencia, proclamado la independencia del Perú, se entendía que ya no nos gobernaban, no decidían por nosotros, no se llevaban nuestras riquezas, aunque sí se las llevaban, ¿eh? No hay que pensar que el Perú es independiente, ya no, todo el oro y la plata para nosotros. No, se seguían llevando el oro y la plata, se seguían llevando los recursos. Seguíamos de independencia comercial. ¿Por qué? Porque veníamos por mucho tiempo de esa forma. Entonces, cambiar de la noche a la mañana la forma como nos conducíamos no era dable. Entonces, a pesar de que se proclamó la independencia del Perú, nosotros seguíamos siendo dependientes, dependientes económicamente y dependientes todavía jurídicamente, porque habían ciertas normas que se estaban aplicando y que no eran normas de nosotros, sino eran normas de la monarquía o del reinado español, que obviamente aquí en América y sobre todo Sudamérica se habían instaurado como virreinatos. Entonces, habían ciertas normas que prevalecían y que difícilmente, porque ya había una costumbre, ya había un trato continuo, las personas eran pues reacias a cambiar. Entonces, tuvo su tiempo de modificación. Y en este caso, el general don José de San Martín, que lo proclaman, ¿no? como máximo representante, máxima autoridad, se plantea una constitución, la de 1823, en la cual se le da el poder absoluto a San Martín. Pero San Martín dice, no, está loco, yo no quiero, ¿no? Yo tengo otra idea, para mí hay otra motivación, ¿no? Yo tengo que regresar a mis tierras. ¿Y de dónde era el general don José de San Martín, Que era colombiano, brasileño, Argentino. era Argentino. argentino, por Era lo argentino. tanto él dijo, yo tengo que continuar mi corriente libertadora del sur, así que yo voy a seguir hacia el sur, porque aquí en el Perú no me voy a quedar. Así que estuve un tiempo y se retiró. Y la gente se quedó. Y la constitución del 23, que se supone daba ciertos goces y también tenía cierto carácter español, porque obviamente los que la hacían todavía tenían el pensamiento español, a pesar de que no estábamos éramos independientes de ellos. Entonces esa constitución como que no entró mucho en vigencia, ¿no? Luego se da la constitución de 1826, ¿sí? Tú sabes muy bien que se proclama la independencia del Perú y San Martín estuvo un tiempo y se va. Pero en verdad, ¿fuimos independientes? ¿Qué dicen ustedes? Ya que te sacas 20 de nuevo en historia, a ver. ¿Fuimos independientes, sí o no? Sí. No. No, No, no. porque No. se proclamó la independencia aquí en Lima, pero no fuimos independientes. Porque a pesar de ello, todavía había rezagos, había sectores de la corona española que quedaban en diferentes partes del territorio. Por ejemplo, en la parte norte, ¿no? Y en la parte central, Sierra Central. ¿Te acuerdas que hubo un mariscal, ¿no? Que empezó a reunir a la población indígena, campesinos, a gente que lo apoyara, ¿no? Con su ejército para poder enfrentar a los rezagos españoles que se encontraban en los Andes, y precisamente por hacer esa especie de reclutamiento y dirigirse a los Andes
él tuvo una campaña victoriosa, liberando o erradicando de los españoles en esas partes, norte-centro, ¿no? Sierras norte y Sierra Central. ¿Cómo se llama ese mariscal? A ver si te sabes su nombre. Se le conoce como el brujo de los Andes. Ahora sí lo tiene, seguro. Andrés Avelino Cáceres. El Andrés Avelino Cáceres, pues. ¿Y por qué se dio esto? Porque a pesar de que San Martín ya había proclamado la independencia, todavía había rezagos de españoles que todavía se estaban organizando, ¿no? Estaban siendo financiados por la corona española y le decían, no, ¿usted cree que los peruanos se van a ir? Así nomás no se van a ir y los vamos a recuperar. Entonces se empezaron a dar las campañas. Y vino alguien. ¿Quién llegó al Perú para consolidar esa victoria? Para consolidar la independencia del Perú. A ver. ¿Quién llegó? No me digas que Miguel no Grau. sabes. Miguel Grau está más adelante. Él es 1860 y tanto. ¿Quién llega? Ahí está la foto. ¿Cómo me vas a decir que no sabes quién es él? Simón Bolívar. Simón Bolívar, pues. Llega Simón Bolívar. Y Simón Bolívar, ¿no? Frente a él se dan las famosas batallas. ¿Qué batallas son las que consolidan la liberación del Perú frente a la corona española? Son dos. Batalla de Junín. La de Ayacucho y la de Junín, ¿no? Claro, en las Ayacucho, pampas de Junín, ¿no? Y de ahí vienen los famosos húsares. Y una vez que terminan estas batallas, ¿no? Sobre todo la de Ayacucho, se consolida finalmente la victoria peruana sobre el poderío español. Y ahí es donde, bueno, pues los españoles dicen, bueno, nos vamos, pues. Aunque esa salida fue momentánea, porque los españoles se quedaron con la espina ahí, ¿no? Se quedaron con la herida ahí que sangraba y decían, no puede ser, nosotros somos más que los indígenas esos, así que vamos a regresar. Y regresaron, ¿no? Ya esa es historia, ya ustedes saben que ellos regresan, tratan de regresar a nivel del mar y todo lo que son los países que están alrededor, ¿no? Del Pacífico se unen. Y se da, ¿qué cosa se da? ¿Cómo se le llama eso, ah? Se le da la batalla del... Pacífico. La del 2 de mayo, ¿sí o no? Ahí es donde comienzan los acorazados españoles a lanzar cañonazos y a toda esa estructura que se había formado a lo largo de las costas, sobre todo de Lima. Y una parte de ello quedó. ¿Dónde está esa parte? ¿Dónde se encuentra? En el Callao. ¿Cómo se llama esa porción? Se le llama la fortaleza del Real. La fortaleza del Real Felipe. Eso está en el Callao. Está en las costas ahí del Callao. La primera ¿Correcto? vez que escucho de eso, profe. ¿Nunca habías escuchado de eso? Ahí está, para No. que sepas. Bueno, ligado al tema de la Constitución, ¿qué pasa? Simón Bolívar, ¿ya? Simón Bolívar ya había logrado eso y la población estaba, pero, bravo, Simón Bolívar, ¿qué has hecho, no? Qué bueno. Entonces, ¿qué hace? Oye, Simón Bolívar, quédate, pues. Mira, San Martín nos ha dejado ahí tirando cintura. Tú eres nuestro libertador, tú eres el... Entonces le dicen a San Martín, quédate. Y para asegurar su estadía aquí en Perú, le dicen, vamos a hacer una constitución en donde las características del gobernador sean vitalicio. ¿Qué significa vitalicia? Que sea durante toda su... Vital. Que sea durante Vida. toda su vida. O sea, le dijeron a San Martín, quédate, dirígenos y te hacemos una constitución que te asegure la autoridad durante toda tu vida. Y Simón Bolívar dijo, bueno, pues, no sé, ya está bien. Pero de ahí Simón Bolívar tenía otros intereses. ¿Cuál era el interés principal de Simón Bolívar? Unir a todos los países de Sudamérica. principalmente los que compartían la cordillera de los Andes. Andes. Él tenía la intención de formar a la famosa Gran Colombia, ¿no? Él tenía pues su misión, ¿no? Le llaman la misión bolivariana. Pregunta, ¿qué mandatario ya está bajo tierra y tenía esa misma intención? ¿Bajo tierra por qué, profesor? ¿Porque es minero? No, bajo tierra porque ya murió. Gobernador venezolano que ya murió, ¿quién es, ah? Pero que tenía ese ideal, y hay otro que lo está siguiendo, que es otro loco, que lo está siguiendo, ¿no? Y está condenando a su gobierno, a su pueblo, a la miseria. Primero fue Hugo Chávez y el segundo fue Nicolás Maduro. Maduro, ¿no? Nicolás Maduro.
Muy bien, chicos. Entonces la Constitución del 26 tuvo un tiempo, ¿no? Obviamente no se ajustó, ¿no? Simón Bolívar se quitó, dijo, no, yo tengo otras metas, ustedes escojan, y ahí se nombra a Santa Cruz, ¿no? El Consejo de Gobierno lo asume Santa Cruz y se comienzan a instaurar, ¿no? Diferentes poderes. Ahí está el poder legislativo, ejecutivo, judicial y el poder electoral. Antes eran 4, hoy ya tenemos 3. El cuarto era el poder electoral, ¿no? O sea, habían 4 poderes. Pero bueno, eso con el tiempo fue cambiando, ¿no? Y de ahí se fueron dando las diferentes constituciones, la del 20, la del 39, ¿no? Y así sucesivamente, hasta que nosotros llegamos a la Constitución de 1979. La Constitución de 1979, ¿no? Tiene un precedente. Los precedentes son terrorismo. Ya había bastante terrorismo, ¿no? Los precedentes son problemas con el campesinado. Los precedentes son que existía la posibilidad de retornar a los gobiernos militares, ¿no? Hubo 2 tiempos de gobiernos militares, el de Velasco y de Morales Bermúdez. Entonces, en los años 70 se da toda esa situación, la población es pobre, entonces la población se cansa y salen los partidos. Hay unos partidos, grupos de personas que comienzan a liderar, ¿no? Que comienzan a tener mucha fuerza en ese entonces. Así como, por ejemplo, hoy día tiene Fuerza Popular, ¿qué otro más? El de Acuña, ¿no? Y otros candidatos que tienen sus propios grupos. En ese entonces estaba el Partido Aprista Peruano y el Partido Popular Cristiano, el PPC. Y ellos, bueno, pues son los que lideraban la idea, la doctrina, los pensamientos de esta población y, bueno, convocaron, impulsaron la creación de una constitución, que fue la Constitución de 1979. ¿Cómo se crea la Constitución de 1979? Mediante una asamblea constituyente. ¿Te hace recordar eso? Lo que vimos hace un momento. O sea que había un parlamento que funcionaba en paralelo a la Asamblea Constituyente. ¿Quién lideraba la Asamblea Constituyente? La lideraba el máximo representante del Partido Aprista Peruano en ese entonces, el señor Víctor Haya de la Torre, Víctor Raúl Haya de la Torre, que obviamente, si tú de repente has tenido la oportunidad de ir por la avenida Alfonso Ugarte, la que está en el centro de Lima, ahí casi en la mitad de, no, yo creo que es la cuadra 4 o 5, por donde está Metro, ahí está el partido, la casa del pueblo le llaman, ¿no? La casa del partido aprista, y ahí está grandote, ahí está Víctor Raúl ahí de la Torre con su mano, ¿no? Ahí saludando, ahí haciendo la voz. Claro. Y bueno, lideran, ¿no? O sea, se genera la Asamblea Constituyente y se aprueba la Constitución de 1979. Y ahí está. Cuando se promulga, o sea, cuando se dicta, cuántos artículos tenía, mira, tenía 307 artículos, ¿no? O sea, la de ahora tiene 206, la de ese entonces tenía 307, o sea, tenía más. Quien lo crea es la Asamblea Constituyente, como te lo he dicho, y ahí están los aspectos generales de esa Constitución, ¿no? La forma del Estado, la forma como se gobierna, la soberanía. Esto te pido, por favor, que esta presentación tú la tienes, así que tienes que revisarla. Por temas de tiempo no voy a poder explayarme mucho, porque obviamente hay ciertas cosas que se tienen que aclarar, como esta, por ejemplo. Mira, te explico, te voy a explicar el panorama. La Constitución de 1979 rige por mucho tiempo, hasta 1990. Profesor, usted dijo 93. Te voy a explicar por qué 90. En el año 1990, luego del gobierno aprista, donde estuvo el señor Alan García, en el primer gobierno de Alan García, que fue un gobernante joven, por favor el micrófono a ver si lo apagas, ¿qué pasó? En ese entonces, cuando gobernaba Alan García enfrentó un tema de terrorismo, ¿correcto? O sea, había atentados, coche bombas, sumado al tema de la inflación. ¿Qué es el tema de la inflación? Es que los precios subían y subían y subían y subían, así como cuando tú mueves la gaseosa y la abres o alguna bebida gasificada y le sacas la tapa, se va hasta arriba. Así pasaba con los precios, se subían, toditos. Y como se subían los precios, el dinero que tú ganabas no te alcanzaba. Así que hoy tú por ejemplo, con unas monedas te comprabas 5 panes, al día siguiente con esas mismas monedas te comprabas 3 panes. Y si te esperabas un día más, te comprabas un pan nada más. Era horrible, horrible era esa situación. La gente que vendía
se daba cuenta que el dinero no valía y por lo tanto guardaba un poco de lo que iba vendiendo, ¿no? Si yo tenía 20, vendía solo 2 y me guardaba los otros 18 para venderlos al día siguiente. Pero no vendía los 18, vendía 2 más y me guardaba los otros 16 para vender al otro día. ¿Pero por qué hacían eso, profesor? Porque no les aseguraba el valor del producto, ya que subía, 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 subía. Y ellos también contribuían a que el precio suba, 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 suba. Entonces la gente estaba pero desesperada porque uno, el dinero no alcanzaba, no había trabajo, había escasez, ¿correcto? O sea, tú querías comprarte algo, tenías que hacer tu colita para tu pan, tu colita para tu azúcar y no te daban en la cantidad que tú querías. Tú decías, ah, ya yo voy a ser más vivo. Voy a comprarme 30 panes hoy día, ya tengo idea, me compro 30 panes, pues. Y ya mañana si sube, ya mañana por lo menos ya tengo que comer. Pero ¿qué pasaba? Que cuando tú querías comprar tanto, no te lo vendían. O sea, no, a ti te doy 2 nada más. Quiero 5 kilos de azúcar. No, vendemos medio kilo por familia. No puede ser. Quiero carne. No hay. Quiero pollo. No hay. Pescado. Sí, pero está volando. Pero el pescado no vuela, para en el mar. Pero este pescado sí vuela. Pues. ¿Me entiende? Era una situación horrible. El gobierno, para enfrentar esa situación, se prestó dinero. Préstamo por acá, préstamo por allá, préstamo por todos lados. Y se generó un gran endeudamiento. ¿Qué hizo ese presidente en ese entonces? No tuvo mejor idea que crear dinero. Creó dinero y lanzó dinero a la población a través de trabajo. Crearon puestos de trabajo, contrataron a las personas. Oye, ¿qué vas a hacer? Aunque sea, párate, pinta, limpia, sonríe, haz algo y yo te pago. Y les pagaban, ¿correcto? Y luego esas personas utilizaban ese dinero para poder comprar y obviamente, entre comillas, ayudar a la economía. Pero no ayudaban, la empobrecían. ¿Por qué? Porque usaban dinero que no tenía sustento en productos. ¿Y qué hacía el gobierno? Creaba más dinero y creaba más puestos y empobrecía más. Y así, 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 así. En el año 1990, ya cuando Alan García se va a retirar, postulan muchos candidatos al gobierno en una situación bastante complicada, como te he mencionado. Y de los tantos, salen 2 candidatos que por ahí que como que tienen aceptación del pueblo. Uno con 26% y uno con un 29% cercano al 30%. Era el que hoy en día, bueno, es escritor, literato, es Mario Vargas Llosa, ¿no? Tú lo debes saber porque él es premio Nobel. Y uno que nadie lo conocía, no, nunca lo había, era profesor en la agraria, en la Universidad Agraria. Era ingeniero, agrónomo. Nadie lo escuchaba, nunca habían escuchado su nombre, ni siquiera en pelea de perro. Pero poco a poco fue ganando aceptación. Sus propuestas, bueno, pues eran, ¿sabes qué? Pueblo, yo te voy a sacar adelante, no te preocupes, no te voy a quitar nada, no te voy a pedir nada, yo voy a hacer solito las cosas. O sea, te lo estoy haciendo de esa manera para que lo puedas entender. Entonces, se dio el enfrentamiento entre todos los candidatos y ellos 2 pasaron. Y ellos 2 empezaron, ¿no? a dar sus propuestas, así como lo que están haciendo hoy en día estos candidatos y que se comenzaron a sacar los trapitos. Pero uno de ellos 2 fue mucho más inteligente. En un discurso le dijo a la población eso. Yo los voy a sacar de la pobreza con trabajo, honradez, ¿no? Tecnología. Y la población dijo, pues bueno, pues si nos va a sacar. Y encima me dice que no va a hacer nada, no va a subir los precios. Entonces la gente comenzó a votar por él. Y ganó. Y luego en el año 1990, a finales de 1991 ya, sale, porque la situación estaba complicada, sale el ministro de Economía y Finanzas en la televisión y le dice a la gente, ¿saben qué? Hoy vamos a tomar una decisión. No les vamos a subir los precios. Por el contrario, vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a quitar el subsidio a un producto. El subsidio, les explico, es un dinero que paga el Estado para que te reduzca el precio de un producto. Por ejemplo, si vamos a suponer un café en el mercado cuesta 50 soles, y tú sabes que 50 soles por un café, wow, qué horrible, ¿cómo pagar 50 soles por un café? Ya, está bien, cómpralo, porque tú lo necesitas. Yo soy Estado, yo voy a poner 30, tú paga 20. Ah, si son 20, ahora sí lo puedo comprar. Entonces, ¿quién está cubriendo los 30, chicos? El Estado. El Entonces, Estado. eso es subsidio. ¿Qué hizo el presidente a través de su ministro de Economía? Dijo, ¿saben qué? Gente,
Ustedes votaron por nosotros, nosotros le dijimos que no íbamos a subir los precios, pero tenemos que cambiar algo. Vamos a quitarle el subsidio a un producto. ¿A qué producto le quitaron el subsidio? Le quitaron el subsidio a la gasolina. La gasolina que se pagaba en ese entonces era una gasolina subsidiada. Es decir, era una gasolina que si el precio valía 100, 70 ponía el Estado y 30 pagaba la persona. Pero si te quita el subsidio, ya no vas a pagar 30. ¿Cuánto tienes que pagar? 100. Y 100. eso, ¡wow! Lastimó la economía. ¿Por qué? Porque todo se mueve a través del combustible. Porque el transporte, las maquinarias, porque el tema, ¿no? Incluso de las cosas que pasan en casa y todo lo demás, porque hay derivados del combustible, entonces subieron su precio considerablemente y por lo tanto todos los productos empezaron a dispararse. Pa, 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 se dispararon, así como ¿cómo le llaman estos vaqueros que comienzan a disparar por todos lados? Así. Y la gente entró en pánico. Entonces el presidente Mosca dijo, pero para poder ayudar a la población, ya sé, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a crear normas a favor de ustedes. Lo primero, tengo que quitarme a todas las empresas del Estado porque esas son las que me están haciendo gastar mucha plata. Segundo, tengo que volver a reinsertarme en la economía internacional porque nadie me quiere prestar ya que yo no quería pagar. Entonces él mandó una serie de propuestas, bla, 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 al Congreso, al Parlamento en ese entonces. Y les dijo, Parlamento, ahorita necesito que me veas y me apruebes esto. El Parlamento dijo, ahorita es bonito, chinito, pero ¿sabes qué? Ahorita no tenemos tiempo para poder hecho, otro día se la. Entonces Fujimori vio esa situación y dijo, oye, acá el Parlamento no me quiere apoyar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, de nuevo fue, ¿no? Pero el Parlamento Mosca le había, como el Fujimori estaba molestando, le habían censurado un consejo de ministros. O sea, le dieron así, con el dedo le dijeron a sus ministros así. Entonces, los ministros se tuvieron que quitar y hubieron otros ministros. Y Fujimori ya sabía las intenciones. Entonces escogió por ahí un grupo que sabía que le iban a bajar el dedo. Y cuando le bajaron el dedo, Fujimori dijo, ahora llegó el momento. Dijo, ahora llegó el momento de atacar. ¿Qué hizo? Agarró a las Fuerzas Armadas, agarró sus tanques y se fue al Congreso, al Parlamento. Y le dijo al que estaba manejando el tanque, le dijo, apunta esa puertita. Vas a ver que si tú apuntas esa puertita, cuando se abra van a empezar a salir las ratitas. Y empezaron a salir los parlamentarios así rapidito, porque sabía que les estaban cerrando el Parlamento. ¿Correcto? A eso le llaman autogolpe. A esa situación en donde el jefe de Estado acaba con una de sus instituciones, quizá donde la Constitución no pensiona, a eso le llaman autogolpe. Hay diferentes acepciones, quiere decir diferentes análisis sobre este hecho. Algunos plantean que fue un golpe de Estado, otros plantean que fue justo, porque obviamente la situación del momento la meritaba. El Parlamento no ayudaba al presidente en las normas que él quería y estaba sustentándose en el autogolpe que estaba haciendo, o en todo caso en el cierre del Congreso. Como te digo, hay dos posturas, ¿no? Pero lo que sí podemos saber es que después de eso el Parlamento se cierra y la Constitución tiene que cambiar. Y el presidente de ese entonces convoca a Congreso Constituyente. Y ya tú sabes que es un Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente se encarga de redactar una nueva constitución y también de poder, de una u otra manera, hacer leyes. Esta constitución del 93 se aprueba mediante referéndum, o sea, mediante la consulta popular, y tiene ciertas innovaciones en el régimen económico, en el aspecto social y en la estructura misma del Estado. Muchas gracias. ¿No? Yo sé que ha quedado muchas cosas pendientes. Miren, el tema también de las dirigidas en el formativo, vamos a tener que dejarlas por el momento. La próxima semana las podemos desarrollar, no hay ningún problema. Pero tenemos pendiente ya el tema del temático. No sé si se habrá entendido. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Están ahí? Sí, profe. Eh, Sí, profesor. Para que ustedes complementen lo que yo les estoy diciendo, ojo, les he dejado ahí un resumen en la plataforma, eso les va a ayudar mucho, pero también les he dejado aquí varias presentaciones que tienen que ser necesariamente leídas para entender un poco mejor la clase, porque hay muchos. Esto es para hacerlo en 2 clases, o sea, hay bastante de qué hablar aquí, muchísimo, pero hacerlo en el tiempo que tenemos, la verdad es que es titánico, ¿no?
Entonces aquí viene la parte de mi alumno, de mi pata, de mi mejor amigo en clase, del alumno, ¿no? El alumno tiene que comprometerse a leer para que puedan, obviamente, mejorar la calidad de lo que se acaba de explicar, ¿ya? Entonces, chicos, a ver, vamos al traumático. A ver, creo que, no sé si el traumático estará abierto. Lo que pasa es que yo he tenido un tema con las plataformas. La plataforma, no sé qué le ha pasado, o mi computadora, o la mismo tema este, y no me permite... A ver, ¿está habilitado? Sí, profesor, sí está Ya, habilitado. vayan desarrollando. Voy a ver si puedo abrirlo en mi celular para ir revisando lo que ustedes están avanzando. ¿Ya? Deme un segundito que quiero ir a otra computadora para revisar eso. Un segundito, chicos, ahorita regreso. Vayan avanzando temático. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, chicos? Bien, entra por otro medio, truquito. A ver, me dicen ustedes cómo les va. Chicos, ¿cómo les va? ¿Van bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se le ha mandado solo? No me dicen nada. Profesor, ya terminé mis matemáticos, acá 20. Ya está. A ver, tiene que estar constante. No me participan mucho ustedes. Ustedes son uno de los grupos que poquito hablan, ¿no? No me dicen como, profesor, me parece la clase aburrida, profesor, me pareció bonita la clase, profesor, me falta plata, présteme. Profesor, ¿qué opina de ayer el partido 3-0? ¿Qué le parece los jugadores de la selección? Cosas así, nada. Tengo que estar sacándoles la palabra con cucharita, les tengo que estar sacando. ¿Mm? ¿Qué pasó?
Solamente un detalle para complementar. Si bien es cierto, en el año 1992, ya cuando se tenía la Constitución del 93, se le llama del 93 porque entra en vigencia en ese año, ya el 1 de enero del 93. La elabora así, yo te dije que se crea una institución que la va a elaborar, pero pasó por un filtro. Como era una constitución que provenía de una situación social bastante compleja, bastante complicada, entonces se le Profesor, tuvo disculpe, le interrumpo. En el temático hay respuestas en blanco. respuestas Me en las blanco. explico. A ver. Sí, profesor. Ah, Sí, hay algo más. te refieres a una alternativa. Sí, profesor. No, en este caso el temático solamente tiene 4 opciones. ¿Ya? Ok. Claro, tiene A, B, C y D. La E no le he puesto opción, ¿no? Siguen trabajando con 5 opciones, pero ya normalmente se utiliza solo 4. Bueno, algunos profesores utilizan 5 opciones, ¿no? Pero sí tiene respuesta. Todas tienen respuesta. A ver, quería saber algo. A ver, este es un primero. Profesor, disculpe, ¿puede reiniciarme el temático? Es que se me Sí, reinició, por sí, favor. sí, no te preocupes. A ver, un momentito. Dime tu nombre. Sánchez Villanueva, Nicole Ya está. Dayana. Ya, no se preocupe, señorita. Sánchez. ¿Y qué pasó? Nicole Dayana. Muy bien, señorita Nicole. Ya está. El profe me asustó. Me Ya, dejó miren, sordo. hay una domiciliaria, que es la domiciliaria 8. Nadie ha ingresado. Obviamente esta ya está pues vencida. Voy a habilitar en este momento también esa domiciliaria, ¿correcto? Es la Sí, domiciliaria de la profesor, porque semana antes pasada. cuando yo quería entrar decía que no, el profesor no había marcado una Ah, sí, respuesta. profesor, Así, profesor, así parecía, yo profesor. esperé hasta la noche y no estaba profesor habilitada, así Sí, que sí, ahora toda la, Sí, profesor. toda la noche no estaba habilitado, profesor. sí, No lo había profesor. habilitado. Ya, no sé, pues como les digo, o de repente ha habido un problema, qué sé yo, con referente a la plataforma. Pero ya, en este momento yo ya la estoy habilitando, ¿correcto? O sea, denme un segundo, ahorita va a reflejarse. Y va a estar habilitada hasta el día de mañana. O sea, ahorita no te vayas a poner a desarrollar, porque como te estoy diciendo, tienes tiempo, ¿no? Tienes tiempo hasta mañana, 10 de la mañana. Profesor, yo ya hice la tarea del día de hoy. Ya, a ver, dame un segundito, un segundito. Un momentito. ¿A qué me dices que te sale que no está marcada? Ah, hay una pregunta no marcada, ¿no? Ya está. Ahora porque me cayó. Disculpe, profe, que quería pasar el hospedador para guardar la grabación. Ya, no se preocupe. A ver, chicos, ya está.